¿Cómo están mis bares? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el clásico cóctel Star Martini y una grandiosa variación. Este es un cóctel con muchos años de historia y su nombre aún es un misterio. Cuenta una de las leyendas que un bartender creó este cóctel con fruta de la pasión y un shot de champaña. El shot para ser bebido por una dama de noche bailarina de cabaret y el martini para ser consumido por el cliente disfrutando esos shows nocturnos. Sin importar la historia, es un cóctel maravilloso, pero ahora, ¿cómo se bebe? La verdad no existe un método específico. Puedes servir un poco de champaña dentro del cóctel e ir bebiendo, o puedes tomar un sorbo del cóctel y después un sorbo de champaña. Este cóctel entra en la categoría de los martinis de frutas. En los ingredientes no tiene ningún tipo de vermut martini, y en este caso el nombre Star Martini, y en español el martini estrella, hace referencia a que es servido en esta copa cóctel, donde la mayoría de los cócteles servidos en esta copa llevaban el ingrediente martini. El Star Martini es un cóctel que debe tener 4 componentes: una base de vodka, sabor a fruta de la pasión, sabor a vainilla y de acompañante champán o vino espumoso. Y también puedes conseguir 2 sabores en uno. Existen en el mercado muchísimas vodkas saborizadas con vainilla, pero como es mi caso, si no la tenemos, podemos combinar vainilla con una vodka estándar. Y con el sabor de la fruta de la pasión yo la voy a conseguir por medio de un sirope. También se puede conseguir un gran sabor de esta fruta si tienes el gran licor Passoa, el cual es uno de los licores más usados y famosos de esta fruta. Pero esa es mi recomendación. Puedes usar cualquier licor u otra marca, o si no, conseguir el sabor por medio de un sirope como yo. Primero vamos a hacer el cóctel de forma tradicional, tipo clásico, y luego vamos con esta variante que estoy muy emocionado porque no es del todo ortodoxo y estoy seguro que van a aprender una nueva forma de presentar los cócteles. Y estos son los ingredientes de la versión tradicional: vodka de tu preferencia, 1,5 onzas, sirope de fruta de la pasión o passion fruit, 3/4 de onza, zumo de limón, media onza, una fruta de la pasión, sirope de vainilla y champaña o prosecco bien fría. Comenzamos con esta versión de martini, 1,5 onzas de vodka de tu preferencia. De nuestro sirope de fruta de la pasión vamos a servir 3/4 de onza. Llega el turno del limón verde, vamos a exprimir solo media onza en el tope del jigger. Vamos a cortar por todo el medio la fruta de la pasión, con mucho cuidado, ya que la vamos a usar para la deco. Es súper curioso cómo esta fruta en Estados Unidos es pequeña, cuando en otros países de Sudamérica pueden conseguirlas grandísimas como un mango. Con una cucharilla vamos a separar toda la pulpa del interior de la fruta. Dejamos caer la pulpa en el tope de un fine strainer o colador de malla y vamos a presionar solo un poco, ya que esta fruta tiende a ser muy cítrica. Pueden calcular aproximadamente media onza o pueden hacerlo en el tope del jigger. Y del sirope de vainilla hecho en casa voy a servir unas 3/4 de onza, ya que la fruta de la pasión y el limón son bastante cítricos, así que con este sirope vamos a equilibrar la mezcla. Hielo a la coctelera grande, pasamos la mezcla y a agitar. Y en una copa cóctel previamente fría vamos a servir doble colando. Como decoración tradicional vamos a usar la otra mitad de la fruta y la cáscara nos va a ayudar a que flote dentro del cóctel. Dentro de un vaso shot vamos a servir la champaña. Se vienen las burbujas. Y aquí tenemos la versión tradicional del Star Martini. Y estos son los ingredientes de la variante del Star Martini. Vodka de tu preferencia, 1,5 onzas, pero si tienes vodka con sabor a vainilla también queda excelente. Sirope de passion fruit, también llamado chinola, maracuyá, parchita, un sobre de gelatina sin sabor, una fruta de la pasión, sirope de vainilla y por último champaña. Si no tienes champaña también puedes usar prosecco. Con un cuchillo cortamos por toda la mitad, obteniendo estas dos mitades. Hay una que la vamos a usar para decoración. Ahora con una cucharilla pasamos toda la pulpa hacia una olla con todo y semillas. Hacemos lo mismo con la otra mitad. Seguimos con 2 onzas de agua. Luego servimos un sobre de gelatina sin sabor. Y a remover toda la mezcla. Necesitaremos más agua, vamos a servir 2 onzas extra. Para repotenciar mucho más el sabor de la fruta vamos a usar un jarabe de passion fruit. Vamos a servir un par de onzas.
Removemos nuevamente y ahora sí lo vamos a cocinar a fuego lento. Cuando empiece a salir ese primer humo ya estará listo. Ahora vamos a servir 1 onza de este sirope de vainilla que hice con el extracto. Y además esto huele delicioso. ¡Guácata! Por último serviremos la vodka de tu preferencia, unas 4 onzas. Aquí van 2. Servimos el alcohol de último para que cuando se calienta no se evapore, perdiendo sabor en el power. Removemos. Serviremos la mezcla dentro de este molde de esfera. Si quieren pueden colarlo para que no tengan ninguna de las semillas, pero a mí me gusta más cómo se ve con las pepas. Cerramos y directo a la nevera a esperar un par de horas. Ahora después de un par de horas, miren lo que tendrán. Girando el molde podremos ver la locura, el cóctel en esfera. Con delicadeza lo colocamos en el tope de una copa Q previamente fría, completando finalmente con champaña. Limón deshidratado, además de darle mejor presentación, aportan bastante aroma al cóctel. Pueden usar este tipo de técnica para cualquier cóctel. ¡Qué guapura de cóctel! En este caso, si lo beben, lo único que van a absorber es pura champaña. Aquí tendremos que usar una cuchara para romper la esfera y comer el cóctel. Vamos a probarlo otra vez, pero tocando un poco la champaña. Esto está increíble, qué sabroso. ¿Cuál de estas dos versiones te ha gustado más? Like y comparte este video si has disfrutado estos cócteles tanto como yo. Y como siempre, nos vemos en las barras. ¡Chao!